organizador de eventos de este tipo de características desde la empresa. Bueno, muy bienvenido, Carlos, y adelante. Bueno, muchas gracias a Prosec también por la invitación para la participación. También muchas gracias a la universidad y a los asistentes y a los que están también online, les agradecemos por la participación. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar en este caso de microscopía de comparación forense y la idea sería realizar un análisis de lo que es la tecnología óptica y la tecnología digital, básicamente. Vamos a ver si... ¿A dónde lo aprieto? Ok. Listo, pero antes de empezar con la charla, quería comentarles un poquito qué es ADN Criminalística, que es donde yo desarrollo mis actividades normalmente. ADN Criminalística es una empresa que se dedica a proveer servicios periciales integrales. Nos dedicamos en estas tres áreas, por una parte a los productos, capacitaciones y también el asesoramiento. La parte de los productos sería la más antigua que hemos desarrollado. Estamos en el mercado hace 10 años. Comenzamos en un mercado más que nada local y actualmente, bueno, hemos realizado un crecimiento a todas las provincias e incluso también a mercados internacionales. También desarrollamos capacitaciones. Esta charla es parte dentro de esas capacitaciones. Una de las últimas que dimos fue de revelado y levantamiento de rastros, que la dimos en La Plata. También hemos realizado capacitaciones a la policía de la penitenciaría de unidades de la provincia de Buenos Aires. Y en lo que sería asesoramiento, también realizamos asesoramiento no solo en instituciones públicas, sino también en privadas. Estamos inscritos en los fueros de capital. También realizamos asesoramiento a las personas que lo requieren. Básicamente, para los que no conocen a la empresa, es una pequeña descripción. Ahí vamos. Bueno, microscopía, y para ponerlos en contexto de qué serían los temas que vamos a tratar, primero la microscopía de comparación, vamos a hablar un poquito de lo que sería la microscopía de comparación forense, más que nada orientado a la parte de balística, y después vamos a hablar de las características de un microscopio óptico y de las características de un microscopio digital, y cuáles serían las comparaciones que podemos realizar de estas tecnologías, cuáles son las ventajas y las desventajas de estos dos tipos de microscopios. Y bueno, también vale la aclaración que si bien los microscopios de comparación están desarrollados, la implementación más utilizada sería la de balística, es que no es necesario, que no nos tendríamos que quedar únicamente con ese uso, sino que también la podemos usar en documentología o también en papiloscopía, se pueden utilizar este tipo de microscopios, y también en otro tipo de disciplinas que requieran una investigación o una comparación entre un dubitado y un indubitado de características microscópicas, como puede ser la gemología o el estudio de monedas o cualquier otra actividad forense o cualquier otra incógnita que tenga el juez que requiera de microscopía y comparación. Van a estar disponibles este tipo de microscopios. Bueno, como les comentaba, pese a haber dicho esto de que se pueden utilizar en documentología y en papiloscopía también, los microscopios de comparación fueron desarrollados más que nada en el uso de la balística. Entonces vamos a mencionar el desarrollo que tuvieron en este ámbito primeramente. La microscopía de comparación balística la podemos describir en 4 etapas, el desarrollo de las técnicas de microscopía en realidad. Vamos a hablar de una etapa previa, de un periodo no científico, un periodo precientífico o de transición, y después también tenemos un periodo científico. En la etapa previa lo que vamos a ver es la ausencia directamente de la problemática. ¿Por qué? Porque básicamente no existían armas o había muy poca cantidad de armas en los diferentes poblados. Estamos hablando acá de antes del siglo XIX. Entonces directamente la problemática de saber de qué arma salió determinada proyectil o determinada vaina no era necesario. Por ese motivo, acá no tenemos ausencia de la problemática.
Y en los casos, en los poblados que había pocas armas, si había algún hecho que requiera la identificación, había una o dos armas para poder apuntar de dónde había provenido. Entonces, de esta manera no había ni siquiera un desarrollo de las técnicas. Después vamos a pasar por el periodo no científico, que en este caso empieza en el siglo XIX. Y acá vamos a tener, la característica es que las armas o las municiones eran de manufactura más artesanal. Entonces cada persona se realizaba sus propias municiones. Estas características se utilizaban para poder realizar una identificación indirecta. Tenemos en el primer caso proyectiles que eran realizados en sus propias casas, y en un hecho criminal se sospechaba de una persona que tenía un arma, se cotejaba, se podía, porque no era una cuestión de técnica, sino era más bien una cuestión de la intuición que tenía el investigador. Se cotejaba ese proyectil con el molde que tenía la persona en la casa y así se pudieron resolver algunos casos. Después, más adelante, tenemos en el caso de que proyectiles se envolvían en papel o en tela, y hay casos también en los cuales se realizaba una identificación indirecta por el hecho de que se cotejó las partículas de papel que envolvían el proyectil con papel que tenían en la casa la persona que tenía un arma, y así podían saber de que ese papel se correspondía con el que se encontró en el proyectil. Y después tenemos otro tipo de métodos, como por ejemplo el estriado interior que era atípico, como es en el caso del hexagonal, que este es un caso más militar en realidad, en el cual se hirió a una persona de alto rango con una vaina con un proyectil de este tipo. Y entonces intuyeron que podía llegar a ser un arma inglesa, esto es un caso de Estados Unidos, un arma inglesa que era característica únicamente de esos. Otra característica de esta época era que no se transmitían información entre ellos. O sea, un caso era resuelto de una manera, pero no había publicaciones para que después otro perito pudiese tomar esa información y aplicarla a otro caso, sino que lo hacían de manera intuitiva. Acá ya pasamos al periodo de transición, que estamos hablando, o la etapa precientífica, después de 1900. Desde aproximadamente 1900 y continúa hasta 1925. Acá ya sí vamos a tener en cuenta de que había publicaciones, de hecho los dichos más importantes que actualmente siguen siendo utilizados, como por ejemplo la descripción de las estrías, o también por ejemplo que las técnicas de microscopía o técnicas de microscopía que se utilizaban para balística se podían utilizar también para marcas de fracción de herramientas, se desarrollaron en esta época desde 1900 hasta 1925. Además de esto, tenemos, las armas el funcionamiento de las armas era prácticamente similar al que tenemos actualmente, y se empezaron a desarrollar diferentes métodos, como por ejemplo el del rodado del proyectil. Esto se hacía poniendo una lámina de aluminio o de estaño, haciendo el rodado del proyectil, y ahí se marcaban las marcas del proyectil, campos y macizos, y se realizaba el estudio en una superficie plana. Otra técnica que se desarrolló sería la realización de la medición de campos y macizos, y después esto se hacía con un microscopio, no un comparador, sino uno común, que tenía una herramienta que podía ir midiendo, alineando el campo y macizo y pudiendo realizar la medición, y después lo que cotejaba era estas mediciones. Después también tenemos la fotografía con ampliación, se iban tomando fotografías campo macizo, y después, tanto en el debutado como en el dubitado, y después se realizaba la comparación uno a uno de esta fotografía hasta poder dar unas características. Tenemos también el desarrollo del fotocomparador de Lande, que lo que hizo fue permitir una fotografía de toda la periferia, una fotografía completa de toda la periferia del proyectil. Entonces acá teníamos en una única fotografía todos los campos y macizos, cosa que no pasaba con la fotografía uno a uno.
Con método estepeométrico podíamos utilizarlo para ir marcando las características en la fotografía o en la fotografía resultada del fotocomparador del aula. La microscopía también se podía llegar a utilizar, no la de comparación, sino esa se desarrolló después. Y después también tenemos otras técnicas, que es el desplegado del encamisado. En algunos proyectiles que tienen encamisado, lo que se hacía era cortar el encamisado, desplegarlo y observar las características desplegadas que quedaban tanto en el indubitado como en el indubitado. Esta última técnica, imagínense el daño que puede llegar a causar en la prueba, entonces se fueron paulatinamente descartando. Bueno, y en 1925 apareció o se desarrolló lo que sería el microscopio de comparación balístico o forense, que está basado en un diseño un poco más antiguo, que es de 1913, un diseño alemán, un microscopio en el cual se podían ver dos objetivos con un único ocular. Esto ahora vamos a explicar cómo sería el funcionamiento. Pero bueno, teniendo la problemática, habiendo realizado estos 25 años de estudios, llegó a la conclusión de que el estudio de comparación balística se tenía que realizar en forma simultánea y con ampliación, o sea, para que se puedan ver los detalles de los proyectiles. Entonces se mandó a realizar a una empresa de Estados Unidos, Wolf fue el que marcó esta necesidad. Se solicitó a una empresa de Estados Unidos realizar una máquina o un elemento que pueda realizar este tipo de estudio, y terminamos en lo que sería el microcomparador balístico. Pero los primeros diseños que podemos observar son los que vemos acá. Este de 1925, el que tenemos al lado sería de 1950. Acá también tenemos el abogado utilizando el primer microscopio para una pericia, pero eran básicamente eso, teníamos dos objetivos y un único ocular para poder observar las características del proyectil. Bueno, básicamente esta sería, si bien podemos profundizar mucho más en lo que es la historia de este desarrollo, traté de hacerlo un poco más resumido para poder darle más hincapié a la segunda parte o alguna parte más adelante de la charla. Ahora vamos a hablar de lo que serían las características del microscopio de comparación óptico, que van a tener esta estructura. Esto también vamos a describirlos a grandes rasgos para que podamos ver, después vamos a mencionar unas características cuando hagamos la comparación. Pero la característica principal es que vamos a tener un ocular, que es donde vamos a realizar la comparación, dos objetivos, que es donde vamos a poner vainas, proyectiles o cualquier elemento que nosotros queramos mirar y comparar, y estos dos elementos se van a unir por un puente óptico. El puente óptico es un conjunto de espejos o prismas, de espejos y prismas, que lo que van a hacer es direccionar la luz ampliada que va a venir desde los dos objetivos, direccionarlas hacia el centro y que se puedan ver desde el ocular, desde un único ocular. Y en esta situación vamos a poder realizar la observación a pantalla partida, que esto se llamaría juxtaposición. También va a permitir intercambiar y poder observar cada uno de los dos hemicampos, que serían los dos objetivos de forma indistinta. Si queremos mirar o profundizar el de la izquierda o el de la derecha, lo vamos a poder realizar. Y además también permite realizar la observación por superposición, que sería una característica más. Acá también, bueno, vemos un esquema de cómo estaría ubicado, cómo sería la parte interna, que tenemos los objetivos, el ocular y el puente óptico con todas los haces de luz que van a ser direccionados hacia el ocular, hacia el punto de observación. Bueno, y los microscopios de comparación modernos, lo que vamos a tener es más accesorios en realidad. El funcionamiento interno va a continuar de la misma manera. Vamos a tener dos objetivos, un ocular, unidos por un puente óptico, pero le vamos a adicionar un montón de otros elementos que van a ser la facilidad de la tarea pericial. Vamos a tener elementos de iluminación,
que van a estar integrados dentro del mismo microscopio. Diferentes tipos de controles. En este caso tenemos un control en la mesa de trabajo, tenemos también controles en la parte inferior. Se pueden llegar a tener controles que sean por otros mecanismos, como por ejemplo a través de una computadora. Platinas especiales, que ahora vamos a mencionar un poquito más. Filtros, van a poder tener luz polarizada, que esto va a permitir en algunas situaciones eliminar lo que es el brillo o reducirlo. Iluminación coaxial, que lo que va a permitir es realizar una iluminación directa desde el punto donde nosotros estamos mirando. Entonces, si queremos mirar orificios o la parte interior de una vaina, con esta luz coaxial va a permitir que los rayos incidan directamente en la superficie y reboten hacia el ocular, hacia el objetivo y después hacia el ocular. Y después también vamos a tener que los más modernos, los de alta gama, van a estar integrados con sistemas digitales. Esto lo que va a permitir en los casos más complejos es incluso hasta registrar cada uno de los ajustes en los cuales está el microscopio para que nosotros después, posteriormente, podamos realizar nuevamente la pericia con las mismas características que estaba puesto el microscopio. Estamos hablando acá del tipo de aumento, la altura que tenía la altura a la cual estaba el objetivo, la iluminación y así todas las características que permita registrar el microscopio las vamos a poder guardar para posteriormente realizar el trabajo con las mismas características. Esto estamos hablando igual ya de los microscopios de alta gama. Lo que hace a un microscopio de comparación que sea balístico van a ser justamente las platinas. Lo que van a hacer es permitir que se coloquen las vainas y proyectiles de una forma mucho más simple y va a permitir que las estudiemos, realizar la rotación correcta y que estén posicionadas en el punto de observación, en el punto de enfoque. Pero también vamos a tener la opción de utilizarlo sin platinas especiales. En este caso tenemos las platinas que se pueden utilizar con las vainas y los proyectiles, pero después tenemos también platinas circulares, donde se pueden poner otro tipo de objetos, platinas rectangulares, y estas platinas van a poder ser intercambiables. En este caso también lo que va a permitir es realizar un movimiento del ángulo, o sea, tienen muchas funciones y en el caso de que se quieran realizar o que la necesidad en algún momento tenga otro tipo de, necesite otra característica de la platina, por alguna pericia que pueda surgir en el futuro, también se van a poder adaptar y realizando platinas nuevas. Los microscopios digitales van a funcionar de una manera diferente a lo que estamos hablando recién. Van a tener que entenderlas básicamente como una cámara web con un pequeño aumento óptico. Eso sería a grandes rasgos lo que es el microscopio digital. También para hacer un cronograma de lo que sería la evolución, arrancan en 1970 las primeras cámaras digitales, los primeros diseños. Los primeros diseños fueron de Kodak. También se realiza el desarrollo de la primera cámara digital en la década del 80. En la década del 80 también aparece el primer microscopio digital, pero en este caso lo vamos a encontrar únicamente en laboratorio. En la década del 90 toda esta tecnología comienza a proliferar, a desarrollarse de una manera exponencial. Además de esto, también el desarrollo digital, como por ejemplo los formatos, el JPG, que todavía se utiliza actualmente, se estandariza. Y estos formatos básicamente son para poder comprimir la imagen que nosotros vamos a estar utilizando y ahorrar lugar de almacenamiento. En el 2000 aparecen los primeros microscopios digitales con pantalla y después también aparecen los microscopios USB, que son los que se conectan a la computadora. Y actualmente, o sea que no es tampoco algo que sea oculto, es algo bastante obvio, pero todos tenemos una cámara en nuestros celulares con mucha resolución. Entonces, actualmente esta tecnología está integrada al alcance prácticamente de todos.
El funcionamiento de las cámaras web es diferente al del microscopio óptico, va a ser el siguiente. Tenemos la imagen real, que vamos a tener siempre tener que haber siempre un filtro, filtro no, sería una lente, porque si no, no va a enfocar no van a enfocar los rayos al sensor, entonces van a tener que haber siempre una lente, que van a ser diminutas en el caso de los celulares también, lo van a tener, y después esa lente va a enfocar los rayos en lo que es un sensor. Este sensor va a captar va a estar compuesto por muchos sensores, actualmente están compuestos prácticamente por millones, que ahora después lo vamos a ver bien. Y va a captar haces de luz. Esos haces de luz los vamos a transformar en unos y ceros, y después esos unos y ceros van a tener que ser reproducidos en un hardware de salida, como puede ser una pantalla o un elemento de impresión, como una impresora. No lo vamos a poder observar de manera directa. En el caso de los microscopios de comparación digital, vamos a tener que utilizar dos microscopios digitales que se van a estar unidos a una computadora o a una pantalla que esté integrada en el mismo microscopio, y en vez de tener un puente óptico, que es lo que les comentaba hoy, vamos a tener un software que es el que realiza la unión de las imágenes para que nosotros podamos trabajarlas. Y como les comentaba recién, también vamos a realizar la observación desde una pantalla. Bueno, y ahora, habiendo mencionado básicamente cómo funcionan estas dos tecnologías, vamos a pasar a la parte interesante, que es la de la comparación de estas dos características, de estas dos tecnologías, que es lo que quizá más nos interesa en la charla hoy. Pero antes de eso, quería comentarles que no son los únicos microscopios que existen, ni las únicas tecnologías de microscopios que existen, e incluso que se utilizan en el ámbito forense. Tenemos, por ejemplo, en el caso del microscopio electrónico, va a utilizar haces de electrones para poder ver las imágenes. Los microscopios digitales y los microscopios ópticos van a utilizar la luz natural. Esto ahora es una característica importante, pero después ahora la vamos a ver. Si nosotros quisiéramos ver esta partícula de acá, que es de plomo, bario y antimonio, de producto de la deflagración de la pólvora, no la vamos a poder observar con un microscopio de los convencionales, al detalle como se observa acá. Tienen límite de ampliación. E incluso esta tecnología de microscopio electrónico también tiene sus límites. Si nosotros quisiéramos observar átomos, no vamos a poder utilizar esta tecnología, sino que vamos a utilizar el microscopio de efecto túnel, que obviamente en el ámbito forense no tiene utilidad, al menos que la sepa yo, por ahora no se ha utilizado. Y básicamente lo que hace es utilizar un efecto cuántico, que es el efecto túnel. No lo voy a explicar acá porque tampoco tiene sentido, pero el mecanismo es realizar como si fuese un tocadisco, va mapeando la superficie la superficie de estudio, y va detectando una variación de un átomo de espesor. Entonces, en este caso podemos observar una fotografía realizada obviamente en computadora, después en cosas, pero de la posición de los átomos. Y esto sería el máximo aumento que podríamos llegar a realizar, que no va a utilizar tampoco la iluminación. En el caso del óptico y del digital, ya les comenté que utilizan la luz visible. Y utilizan la luz visible justamente porque es la que observamos día a día. La utilización de la luz va a tener un límite por sí mismo, que es básicamente en los microscopios ópticos está en 1500 por. Es un límite físico, porque la luz tiene amplitud de onda. Entonces, si nosotros tenemos un elemento que es mucho más chico que la amplitud de la onda, la luz lo va a atravesar directamente, no va a interaccionar
y no va a emitir ninguna respuesta, entonces no lo vamos a poder observar. Ese límite está dado aproximadamente a los 1500 por. ¿Esto para qué? Para que tengamos una idea. El microscopio digital también va a utilizar la iluminación como fuente de interacción con los objetos. Y acá vamos a tener que hablar de la capacidad de aumento, porque esto va a estar relacionado directamente con la capacidad del aumento. Y en el caso del microscopio óptico, como tiene ya más de 100 años, o sea, el desarrollo del microscopio de comparación fue en 1925, y los microscopios, los comunes, están desde mucho antes. Y todo este aumento y cómo medirlo está estandarizado. Y también es fácil poder saber con cuánto aumento estamos trabajando. Si nosotros tenemos un objetivo de 20 con un ocular de 15, vamos a estar trabajando con un aumento de 300. La forma de sacar el cálculo es básicamente multiplicar el aumento del objetivo por el aumento del ocular, y de esa manera podés calcular el aumento que tiene. También tenemos que tener en cuenta que el límite está alrededor de los 1500 por, y esto va a ser porque después de los 1500 por de aumento, vamos a tener un aumento de la imagen, pero no un aumento de las características que nosotros vamos a poder observar con ese microscopio. Ese aumento de los 1500 por a los de 1000 se llama aumento vacío, que no vamos a tomarle características y sumamos más aumentos a partir de ese rango. Esto, como les comenté, en la parte del microscopio óptico está totalmente estandarizado el funcionamiento. En el caso de los microscopios digitales, no. Tenemos que utilizan, como les había comentado, tienen un pequeño aumento. Generalmente son aumentos chicos, pueden ser de 4 de aumento, incluso puede llegar a ser hasta 10. Pero el aumento máximo va a ser un aumento digital, que después ahora a mencionar también. Al no estar estandarizado esto, que tiene que ver con la utilización básicamente del filtro más del sensor más el aumento, se hace una mala adaptación de lo que sería el X de la tecnología óptica. Entonces vamos a llegar a ver casos, ejemplos de productos que llegan a los 7000 por de aumento en los microscopios digitales. Si les comentaba recién el tema del aumento de la luz visible, o sea, el límite del aumento de la luz visible en un microscopio óptico, les había comentado que era 1500 por. Entonces, para que tengamos conciencia por lo menos de que es físicamente imposible de que estemos trabajando con un aumento de 700 por, de 7000 por, con una tecnología que utilice la luz como fuente de iluminación. Eso para que lo tengamos en cuenta, que es también una evidencia de que está mal implementado, al menos mal implementado en la terminología de las X de la microscopía digital con el aumento óptico, o que no tienen, o que no se corresponden en realidad. Y acá tenemos una imagen del aumento de un microscopio óptico que está realizado con un aumento de 200 por, con 12 megapíxeles. Está en verde porque también, bueno, justamente estábamos probando los filtros en ese microscopio. Son las imágenes que las realicé yo estas. Y después al lado tenemos un microscopio digital de 1000 por de aumentos. Y en el caso del microscopio óptico, acá no sé si se alcanza a ver, por un tema que ahora también lo voy a comentar. Pero en el caso del microscopio óptico se pueden observar en las imágenes la diferencia de las líneas, e incluso se pueden observar detalles del fondo que el microscopio digital de 1000 por no lo alcanza a ver. Y además en los bordes son bordes que están poco nítidos, también están mezcladas parte del borde y parte de la línea, que era lo que estábamos investigando. Ahora vamos a volver también a esto. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la resolución de la imagen. La resolución de la imagen también va a ser algo complicado de compararnos, pero se puede comparar cuál es la resolución que podemos obtener con una tecnología y la resolución que podemos obtener con la otra. Vamos a utilizar como medida el píxel, que el píxel es la menor unidad de información digital que vamos a poder procesar. Un píxel básicamente es un cuadrado
como pueden ver acá, de un mismo color, no va a tener tamaño, puede ser un píxel de 1 milímetro por 1 milímetro, de 1 metro por 1 metro, de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero mientras no tenga diferencia entre todo el color, va a seguir siendo un píxel eso. En el caso de la tecnología, bueno, y el megapíxel, al nivel de tecnológico que tenemos actualmente, la mayoría de las imágenes van a tener 1 millón de píxeles o más, entonces vamos a estar hablando de megapíxeles siempre, que básicamente son 1 millón de píxeles. En una imagen, para poder saber cuántos megapíxeles tiene, tenemos que medir el largo por el ancho en píxeles, se multiplican y vamos a tener el total de píxeles por el cual está conformada esa imagen. En una que tiene 1600 de ancho por 1200 de alto, va a tener casi 2 megapíxeles de resolución. La tecnología, estas son terminologías de la tecnología digital. Hay microscopios que trabajan con 14 megapíxeles, cámaras de celulares de alta gama que llegan a trabajar hasta con 50 megapíxeles. La mayoría utiliza 12 porque no solamente va a tener que ver con la resolución del sensor que vamos a utilizar para captar la imagen, sino vamos a tener que tener en cuenta la calidad o los megapíxeles del hardware de salida, como por ejemplo la pantalla. Y en la mayoría de los productores de celular, ¿qué es lo que dicen? Sacamos incluimos una cámara de 50 megapíxeles para poder verlo en una pantalla diminuta del celular. Entonces no tiene mucho sentido, al menos no en todas las fotos, pero lo que van a hacer es utilizar hasta 12 megapíxeles de forma normal. No sería un límite esto, de hecho hay ejemplos de megapíxeles, de cámaras con mucho más megapíxeles, como por ejemplo el Observatorio Vera Rubin, que está en Chile, que tiene una cámara de 3200 megapíxeles. Además de eso, también van a tener que tener en cuenta que megapíxel no va a ser sinónimo de calidad. El sensor de la cámara o del microscopio puede estar realizado con diferentes materiales que vaya a variar en la imagen final que vamos a obtener. Y ahora, ¿cómo comparamos esta imagen o esta información con el microscopio óptico? Entonces tenemos un estudio que se realizó en Estados Unidos que compara la calidad o la potencia que tendría el ojo humano en relación a los megapíxeles de una cámara digital, y determinaron que en la parte central del ojo, que es la que más receptores tiene una capacidad de 576 megapíxeles aproximadamente, porque no es la unidad de medida del ojo, pero estaría más o menos en ese sector que, como podemos observar, sería 10 veces más de lo que serían los celulares de alta gama, la resolución que podemos captar con el ojo. ¿Cómo se sacó este número? Se le asignó a cada fotorreceptor como si fuese un píxel y se obtuvo esta cantidad de números. Además de esto, bueno, aprovechamos esta parte de la presentación para hablar de lo que es el aumento digital. Les comenté recién que el píxel no va a tener medidas, va a ser una unidad de información que va a tener un alto y un ancho indeterminado, pero lo podemos tener a ese ancho y alto como tenemos acá, de un tamaño, de la mitad de ese tamaño, o 100 veces más chico, que va a seguir siendo un píxel. Entonces, los microscopios digitales, además de tener el aumento óptico que es chico, también va a jugar con el aumento digital para poder ampliar las imágenes. Y como podemos ver, no es un aumento que va a ser ilimitado. También su límite, que como podemos ver acá, si tomamos que este píxel va a ser el que tenemos en este sector de acá, cuando ampliemos esta imagen más de 100 veces, vamos a ver únicamente píxel, no vamos a ver más información. Entonces, acá vemos la comparación. Esta imagen, vamos a ver con esta imagen que les comentaba recién, que están sacadas con un microscopio digital y un microscopio óptico. Y acá tenemos la comparación con los tamaños de píxel iguales. En la anterior tenemos la imagen digital
que tiene una ampliación digital para poder ponerla al mismo nivel que la que obtuvimos con el microscopio óptico. Y en esta otra imagen tenemos la comparación de la imagen digital obtenida, que es de menos de un píxel, de un megapíxel, comparada con la imagen obtenida por el microscopio, obtenida desde el microscopio óptico. Entonces, como pueden ver, cuando ampliamos la imagen digital, inevitablemente vamos a perder información comparada con lo que sería la observación con el microscopio óptico. Pero además de eso, acá vamos a tener en cuenta algo más. Yo les comenté que la calidad o la capacidad del ojo son 576 megapíxeles. En este caso, por más que yo quiera mostrarles a ustedes una imagen real, la realidad es que la imagen que yo pueda ponerla acá en esta presentación, que puedan observar en sus casas desde la transmisión online, está digitalizada y va a estar reducida a la calidad del sensor con el cual se tomó esa imagen. Entonces, para poder mostrarles cómo sería una comparación de una imagen real en comparación con estas imágenes que podemos observar acá, les puse una imagen del detalle que podría haber el ojo humano de la realidad comparada con la calidad de una imagen de 12 megapíxeles y comparada con la calidad de la imagen de un microscopio digital que también fue tomado. Esto obviamente es una ilustración, no hay forma de que podamos poner en la presentación, va a estar limitada no solamente por la calidad del sensor, sino por la calidad del elemento con el cual lo estamos viendo. Acá en los que estamos presencial sería la cantidad de megapíxeles que va a tener el proyector, los que están viendo en su casa, desde el celular, desde la pantalla de la computadora, lo van a estar viendo con otra calidad diferente. Entonces, tengan en cuenta también eso. Otra de las diferencias sería el puente óptico, el puente óptico es característico del microscopio óptico, que va a ser el elemento con el cual unamos las dos imágenes para poder realizar el estudio. En el caso del microscopio óptico, les comenté que tenía el puente óptico, que es el conjunto de prismas y espejos que utiliza para redireccionar la luz que viene de los objetivos hacia un único ocular. En el caso de la tecnología digital, lo que va a utilizar es un software de comparación. Entonces, vamos a tener acá que los dos microscopios que estamos utilizando van a estar conectados a una computadora o a un elemento que traiga el mismo microscopio, y van a tener que estar comparados con, van a tener que estar procesadas por ese software de comparación para poder ver las dos imágenes en el mismo momento para hacer la comparación. Entonces acá empiezan las preguntas. Ese software de comparación que estamos utilizando, ¿qué seguridad tiene? Por ejemplo, es una de las preguntas. Una de las ventajas que también tenemos que mencionar, sí, es que este puente, al estar realizado de espejos y de prismas, si se llega a dañar, va a haber que cambiarlo. En el caso de eso, bueno, puede llegar a implicar que se tenga que cambiar la pieza entera, llevarlo a un servicio técnico. En el caso del software de comparación, eso sería una ventaja. Porque así como se daña el software, que se borre o por algún motivo, se daña una parte de ese código, se elimina y se lo instala nuevamente. Entonces, eso sí sería una ventaja. Pero bueno, una de las ventajas es la posibilidad de modificar ese software también. En el caso del microscopio óptico, esa modificación va a quedar visible, porque si se rompe el espejo, porque si se modifica a propósito, con un simple intercambio de los objetivos, de los proyectiles, podríamos llegar a verificarlo. La calibración que hagamos del microscopio no va a ser, puede no ser modificada, del microscopio óptico, puede no ser modificada hasta que modifiquemos alguna parte de los elementos. En cambio, el software puede llegar a ser, en este caso, algo peligroso, porque incluso aunque nosotros realicemos las calibraciones correspondientes para que los dos elementos, al tratarse de un software, puede llegar a haber un hackeo intencional o puede haber un error del software en el cual se modifican
las características comunes, como por ejemplo, si nosotros estamos observando la nitidez o la nitidez o el brillo, se puede realizar una modificación de esas características al instante después de haber hecho las calibraciones, y entonces eso impida la observación de una característica o incluso hasta breve característica. Entonces, ¿qué seguridad tiene el software informático? Esa sería una característica. ¿Cómo lo medimos nosotros como peritos criminalistas sin tener el soporte de un perito informático? Que ese software no está siendo modificado, que no está siendo controlado de alguna otra manera, cosa que no va a pasar con el microscopio óptico, por una cuestión de que es imposible prácticamente modificarlo minuto a minuto, digamos. En el caso del software sí se podría realizar. ¿Qué posibilidad de verificar que la imagen que muestra la pantalla es la imagen de la ampliación del objeto? Si nosotros en el microscopio óptico vamos a observar un elemento, vamos a poder sacarlo, poner los otros elementos y verificar que ese elemento es el que nosotros realmente estamos investigando. En el caso del microscopio digital, el mismo software, por cualquier cuestión, podría estar realizando la exhibición de una imagen que no sea la que nosotros estamos realizando en la observación, la que tengamos de estudio. ¿Qué posibilidad hay también de verificar que la ampliación, nos estamos viendo la imagen real, en el caso de que el software esté proyectando la imagen real en la pantalla de el elemento de observación? ¿Qué posibilidad de verificar que las características de ese elemento sean realmente las características que nosotros, que el elemento tiene, y que no han sido modificadas por el software? ¿Qué es lo que estoy queriendo comentarles acá? Que existen software que en tiempo real modifican características y que nosotros podríamos llegar a pasarlas como real. Tenemos en el caso de esta imagen, entiendo que todos sabemos quién es, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que con un software de realidad aumentada le agrega características a su propia cara y dar un aspecto real. Y después también tenemos esta otra imagen que lo dejo a criterio de ustedes, a ver, para que puedan determinar cuál es la imagen real, cuál es la imagen que ha sido modificada. No les voy a decir cuál es. Si quieren, los que están online también pongan en el comentario cuál creen que es la imagen, para que puedan darse cuenta de que en este caso nosotros podemos saber qué es la imagen real, justamente porque tenemos conocimiento por otros medios de que tiene estas características y no estas. Pero en este caso, ¿cuál sería la imagen real? Bueno, y después estaba hablando de el software que utilizan los microscopios de comparación, que podemos tener en este caso el Testigo Experto, que es un software que se utiliza para comparación, está para descarga en la plataforma de Microsoft, en la App Store de Microsoft. Acá pueden observar el costo, está a 899 pesos, me parece que son, o dólares, no estoy seguro porque no me puse a comprarlo todavía. Pero tenemos que puede ser un software que se puede llegar a utilizar para comparación en un microscopio digital. Como podemos ver acá, el desarrollador, que es mexicano, una empresa de México, lo utiliza directamente con los microscopios que tenemos al alcance conectados a la computadora. Sin embargo, lo que dice el desarrollador es que este software de comparación digital está orientado para desarrollar habilidades técnicas de comparación en estudiantes. Es un software que está orientado a la educación, para desarrollar las habilidades de los futuros técnicos en balística. En ningún caso dice que pueda utilizarse en una pericia. Entonces, cuando utilicemos este tipo de software, tenemos que tener en cuenta no solamente la seguridad, sino también cuál es la procedencia, si puede ser modificado. Y básicamente, si se utiliza un software que no estén verificados, va a correr a criterio del perito, obviamente, y vamos a estar depositando la confianza en ese software, y que es algo que en el microscopio de comparación óptico no pasa. Nosotros vamos a estar observando directamente los haces de luz
que van a estar proveniendo del mismo elemento que observamos. Bueno, que justamente sería, bueno, lo que acabo de explicar sería esto. El tema de la adaptabilidad que tienen las tecnologías entre sí es otro punto de comparación muy importante. Como para hacer un resumen, el microscopio óptico vamos a ampliar los haces de luz que provienen del objeto y vamos a realizar una observación directa a través de lentes. En el caso digital, vamos a tener que los haces de luz van a ser captados por una cámara digital, transformados en unos y ceros y observados a través de una pantalla. Esta característica es una ventaja también por sí misma, porque lo que va a permitir es realizar el estudio y guardar las imágenes en el mismo momento que nosotros estamos realizando el estudio. Incluso realizar filmaciones en el momento que lo realizamos. Pero lo que va a permitir es justamente eso, visualizando desde la pantalla. En el caso del microscopio óptico, la característica esencial, como les vengo comentando, es que vamos a realizar una observación directa de los haces de luz que provienen del elemento y que han sido ampliados por lentes y redireccionados hasta el ocular. Pero la pregunta acá es, ¿estas tecnologías o estas características, en el caso del microscopio óptico, permiten guardar imágenes en el momento? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos para poder evaluar las imágenes. Y después, en el caso de la tecnología digital, un microscopio digital, ¿permite realizar observaciones directas de las características del elemento que nosotros estamos observando? Entonces, vamos a empezar en este caso a ver las características del microscopio óptico, que por la misma implementación de hace más de 100 años, tanto el microscopio óptico como el de comparación, y vemos que tenemos diferentes tipos de posibilidades de integrar las tecnologías de captura de imagen a los microscopios que existen en el mercado. Tenemos, por ejemplo, el de pantalla integrada, que ya el microscopio viene con una pantalla en el cual va a funcionar con tecnología óptica, vamos a poder realizar la observación en forma directa, y la pantalla integrada es un accesorio que se puede implementar, se puede solicitar con el microscopio o pueden no utilizarlo, que el microscopio va a funcionar igual. Entonces, en este caso, lo vamos a tener como un accesorio. ¿Se pueden realizar los estudios directamente desde esta pantalla? Con las salvedades que venimos diciendo, sí se puede realizar la observación directa. La observación directa, no la observación desde la pantalla. También tenemos adaptadores de cámaras reflex, o cámaras que se utilizan, que el perito tiene por otras circunstancias, para el estudio de la fotografía de escenas del crimen, por ejemplo. Vienen adaptadores que se enroscan en la rosca que tiene la cámara fotográfica para cambiar los filtros o también los zoom, y se puede adaptar directamente al microscopio, y esta observación, que no se va a poder observar, igual de todas maneras eso vale la aclaración, no se va a poder observar al mismo momento con estas adaptaciones, la imagen que vemos a nivel directo con los ojos, que la imagen que va a estar captando estos dispositivos, o va a ser alternado. Utilizamos este intercambio se va a hacer con unos vástagos o perillas que va a cambiar el redireccionamiento de los haces de luz del ocular al dispositivo de almacenamiento. Después también tenemos las cámaras integradas, en este caso va a ser una cámara web, y que va a estar integrada. La diferencia que tiene con la pantalla es que no va a tener justamente la pantalla, vamos a tener que enchufar la cámara a una computadora para poder realizar la observación. Después también tenemos otro tipo de elementos, como por ejemplo oculares con cámara. Los oculares son intercambiables, de hecho en la foto que les mostré que tenían los diferentes aumentos. En el caso del objetivo puede ser que se vaya realizando el rotado que ya venga integrado en los diferentes aumentos del microscopio y que se vaya rotando, y con esa rotación se va cambiando
el aumento que tiene. Pero en el caso del ocular, lo que se hace es cambiar el objetivo. Se saca el objetivo que tiene un aumento de 10 por y se pone el objetivo de 20, con lentes de aumento diferentes. En vez de tener, si el objetivo, en vez de tener esa lente de aumento, se tiene una cámara web, también va a funcionar de la misma manera que el resto de los elementos. Esto es más que nada para microscopios que no tengan esta posibilidad de fábrica de realizar la adaptación para estos otros elementos, que existe esta posibilidad. E incluso, si no tenemos la posibilidad de cambiar el objetivo, que sea un objetivo fijo, que también los hay, también se puede realizar la toma fotográfica, que es medio complicada, pero se puede realizar, sacando una foto directamente desde el ocular de lo que nosotros estamos observando, que dicho sea de paso va a ser la foto que saquemos con más aumento del microscopio. Porque en estos casos, al no pasar por el ocular, que tiene un aumento menor, que tiene parte de aumento, en realidad no un aumento menor. Recuerden que cuando pasa por el objetivo, aumenta por 4, por 10, por 100, y cuando pasa por el ocular, vuelve a aumentar por 10, por 15, por lo que sea el aumento del ocular. En este caso, cuando lo derivamos a la pantalla o los otros elementos integrados, ese segundo aumento no lo va a tener, si bien la cámara, este adaptador, en algunos casos va a tener un aumento propio. En este caso, cuando realizamos la toma fotográfica directamente desde el ocular, vamos a tener con la mayor cantidad de aumento que tiene, y existen también elementos que van a permitir fijar la cámara al adaptador y además enroscar y mantener fijo la cámara al objetivo que nosotros estamos queriendo utilizar. Bueno, y en el caso del ocular con cámara web, en el caso de que sea binocular, va fácilmente poner en un ocular el objetivo para mirar nosotros y en el otro ocular el objetivo con la cámara web. Bueno, y ahora sería la otra parte. Esto es si el microscopio óptico permite guardar imágenes en el momento, y la respuesta es que sí, que están muy adaptados a las tecnologías de captura de imagen. Y ahora cuando vamos al microscopio digital, ¿permite realizar una observación directa de las características? Y la respuesta es que sí, pero sin aumento. En el microscopio óptico vamos a poder realizar la observación del elemento de algunas características, las estrías, el tamaño, todo eso lo vamos a poder observar, pero características que necesitemos observar en forma directa, con el microscopio no va a tener esta posibilidad. De hecho, sería algo ilógico tener un microscopio digital que tenga como accesorio elementos de aumento que lleguen al nivel de un microscopio óptico. Se convertiría en lo que mencionamos recién, un microscopio óptico adaptado. Otra de las características que también se mencionan como ventajas y desventajas serían los tamaños que nosotros tenemos tanto del microscopio óptico como del microscopio digital. En el caso de los digitales se mencionan que las características de los pequeños tamaños como una ventaja por sobre los microscopios ópticos. Pero bueno, tenemos que hablar en este caso de que estos tamaños pueden ser variables. Tenemos microscopios básicos que son más chicos, microscopios mucho más complejos, como les comentaba recién. Los microscopios van a tener muchos elementos que le ayuden o le facilitan la labor al perito, y eso hace que sean muy complejos y que sean grandes los microscopios ópticos. Bueno, ahí voy terminando, ahí me apuro. Bueno, entonces tenemos ejemplos de dimensiones, que también vemos que no son dimensiones exageradamente grandes, en algunos casos microscopios, pero la realidad es que en los microscopios de comparación lo que se va a hacer es movilizarlos únicamente cuando los tengamos que instalar o cuando los vayamos a retirar. No es que vayamos a tener que estar transportándolos de un lado hacia otro para realizar las pericias de balística. Entonces, el tema de las dimensiones, no sé qué tan importante o cuánta relevancia van a tener si vamos a tener instalado el microscopio durante 10 años en el mismo lugar. Y bueno, y si sería por los tamaños de las reducciones, vemos
que el microscopio óptico más básico, tenemos acá el ejemplo antiguo, uno de los más básicos, que reducido al mínimo que lo podríamos llegar a tener sin todos los aditamentos, vemos que es en un tamaño muy chico y que es transportable. Lo mismo pasa con el microscopio digital. Bueno, y ahora para ir terminando, también quería comentarles de otra de las ventajas que se suele mencionar, que sería el tema del precio. Y en este caso, quería desmenuzar un poco, capaz que por una cuestión del tiempo no lo puedo hacer con tanta profundidad, pero tenemos que tener en cuenta que hay características que los dos microscopios van a compartir, como por ejemplo las platinas, tanto el microscopio óptico como el digital va a tener las mismas platinas. En el caso de los microscopios ópticos, van a tener un montón de accesorios que se van a poder reducir en el caso de que los quieran sacar. Y vamos, en este caso, tenemos, por ejemplo, que viene la pantalla, que es algo que no sería necesario tenerlo en el microscopio para que funcione. Cosa que sí va a tener que estar en el microscopio digital y que también va a hacer que se vaya encareciendo el mismo. De hecho, bueno, las cámaras que utiliza este microscopio aproximadamente valen 36.000 pesos, una cosa así, las tenemos por duplicado. Hablando también, bueno, a esto le tenemos que sumar lo que les comenté, el precio del software, las luces las van a tener que tener las dos, pero lo que quiero que se lleven es que estos dos modelos de microscopio tienen un precio similar. Eso para que lo tengan en cuenta también, que tampoco es algo 100% real que los microscopios digitales tengan un precio muy inferior comparado con los ópticos. Obviamente, si los comparamos con los microscopios ópticos de alta gama, que tienen prácticamente todos los chiches, estamos hablando de una diferencia muy grande. No es en el caso de todos los microscopios. Y bueno, y como apreciaciones finales, quería comentarles que estas características no serían las únicas que nosotros vamos a poder cotejar. Tenemos, por ejemplo, lo que se me ocurre sería el tema de la durabilidad que va a tener el microscopio. La vida útil, si nosotros hablamos que los teléfonos celulares de hace 5 años tienen una calidad mucho menor que los teléfonos actuales, el microscopio que se adquiera actualmente, el digital, que visto de acá dentro de 5 años, ¿qué utilidad nos va a tener? O sea, quizás también es algo a tener en cuenta. Cosa que no va a pasar con el óptico. En el caso del óptico, lo podemos tener por 10 años y las actualizaciones que vaya a tener no van a variar mucho las características. De hecho, el puente óptico se viene utilizando hace 100 años. Y bueno, y algo importante que les quería mencionar es que no podemos perder de vista cuál es la funcionalidad que tenemos. Estamos trabajando también con reglas jurídicas. En el caso de las reglas jurídicas, tenemos que tener en cuenta que la función del perito es dar una certeza al juez. Entonces, dar una certeza al juez realizando una observación de los elementos. No es lo mismo un testigo que haya visto el hecho en el momento a un testigo que haya visto el hecho en un televisor o en una transmisión en vivo. No va a ser lo mismo. Entonces, estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta. Y bueno, y hay cosas que pueden llegar a no generar esa comisión al juez, como por ejemplo la falta de estandarización que les mencionaba, o también el perito dictaminando respecto de lo que observó en la pantalla y no respecto de lo que observó en el elemento, en el mismo elemento de observación. Y después también si podría validar si el dispositivo funciona correctamente. Y todas estas cosas que les puedo comentar son elementos que pueden llegar a generar la duda al juez. Y como dice el proverbio, en caso de duda, favorece al reo. Y esa sería básicamente la conclusión. Así que muchas gracias a todos. Algo, una duda, aprovechen este conocimiento de esta área. Mucha información. Sí, es mucho. En realidad, ambos microscopios tienen muchos detalles para poder compararlos, pero los que me parecieron importantes serían estos que mostré. Igual, de todas maneras, si tienen también consultas o dudas respecto de algo
que dije o quieren aportar también algo más a la presentación, que está bueno, se pueden comunicar también con nosotros en ADN Criminalística. Y también, que es otra aclaración, es que no es que los microscopios digitales no sean útiles para no es que estoy diciendo eso, que no se puedan utilizar, sino que la utilidad que le vayan a dar tiene que poder tener la visión crítica de qué es lo que están utilizando para poder dictaminarlo. En el caso de que lo tengan que utilizar y no puedan contar con otro microscopio, lo van a poder utilizar igual. Pero tengan en cuenta de que pueden llegar a encontrarse y tienen que tener que poder explicar estas cuestiones. El tema del aumento, el tema de la seguridad informática del software que utilizan, el tema de las características. Si hay una duda muy grande, puede llegar el abogado de la parte defensora, incluso puede llegar a solicitar que se repita la pericia, pero con un microscopio óptico, que se puedan observar el detalle. Y entonces puede llegar a ser incluso algo que hasta retrase o dilate el juicio, justamente porque no se pueden explicar o no se toman en cuenta este tipo de características entre ambas tecnologías al momento de realizar la pericia. Así que...